Benvingudes al Auditorio Porvell del Magic Internacional. Tenemos el placer de compartir espacio con el ingeniero Daniel Usón, vidente, psíquico y medium, quien nos explicará su experiencia, veo muertos y tu futuro solo con escuchar tu voz o ver una fotografia. Magic Internacional els desitja un valuoso aprenentatge. Els deixo amb Daniel Usón. Nombre, no que apellidos. ¿Qué tal, Juana? Bien. Bien. Este nombre me trae muy buenos recuerdos. Cuéntame y vocales, por fin. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Te quiere así? Lo sabía, siempre me lo decía. Pues mira, ni las vocales ha hecho falta. Pero es que ha sido bestial cómo ha venido corriendo tu querido papá para darte este mensaje. De hecho, ahora mismo estás pasando un momento que estás llorando feliz. Sí. Te digo esto, motivo y razón, porque aparte de que quiere que te diviertas, lo estás consiguiendo. Sí. Y me dice la frase, tu padre es gracioso, porque dice, se está divirtiendo muy a su pesar. Muy a su pesar. De hecho, es como que me dice, Dani, es que si Juana se divierte, es como que se distrae de hacer lo que le obligan a tener que hacer. Sí. Y es en plan, ¿cómo es posible que por fin me tenga que haber muerto para que sea feliz y llore de felicidad? Diré que lo ha conseguido y muchas gracias, y que ni de coña te pongas triste cuando veas mi foto. Que de hecho la has visto hoy y ayer. Sí. Me dice, diré gracias porque ha visto mi foto ayer y antes de ayer y sentiste, izquierda, derecha, por aquí, esa caricia típica que te hacía él. De hecho, un escalofrío. Un escalofrío, sí. Pues no era escalofrío, ya sabes quién era. Tu papá. Así que ahí lo tienes. Y por cierto, también me comenta, este tiene cuerda para rato, ¿eh? Sí. ¿Quién me ha dicho que se me ha ido? Dame un segundo. Tema de dolor de cabeza. ¿Quién tiene dolor en la cabeza en tu casa? Mi hija mayor a veces. Bien. Y mi nieto. Varón me decía. Vale, lo digo porque me dice que la persona que tiene dolor de cabeza... Perdón. Repite. La persona que tiene dolor de cabeza, azul, chico, varón, en casa, dile que eso es que yo quiero darle un mensaje y muchas personas le están diciendo que esto es negativo. Es decir, le están educastrando. Traducido. A ver si me traduce porque yo no lo he entendido. ¿Tú has entendido? Más o menos. Vale, pues yo como soy así, me meto más. Vale, hay dos varones en esa casa que le están diciendo que estas cosas son de nenas. De chicas. Nenas. Nenas yo no son nenas. No fastidies que tienes una foto de él ahora mismo. Encima, sí, en mi cartera. Sí.
Sí. Es que aparte Me de digo las siempre. fotos que me está diciendo y me dice Dani, por supuesto diré que la foto que tiene, que Sí. coja otra que es algo más guapo. Dile que no la encuentro. Y digo, ¿cómo me dices esto, colega? Es que tenía una que siempre decía, papá, qué guapo que estás, qué guapo eras. Papá, Vale, y eso no la vale. encuentro. Es que me dice que la cambies porque dice, tengo otra que es algo más mono. Ya, dile que es que yo quiero esa. Que me da igual, que si aparece, que creo que la tiene mi hermana Nati. Claro, yo estaba metiéndome en el tema de las nenas y me metí en el tema de las fotos. Y digo, tío, no me hables tanto. Y dice, eso es Era habitual muy en mí. guapo, era muy guapo de joven. Vale, vale. Ay, Dios mío, qué hombre. Y le encantaba que yo se lo dijera. Sí, a eso, salgo, ahí está. Iba a decir yo, salgo guapo, y me dice, no, soy guapo. Soy guapo. Y yo, oh. El mejor padre. Vale, vale, pues ya le tienes, qué Y mi fuerte. madre, ¿está con él? Se fue en junio de aquí. Tu madre, el tema de tu madre, he visto más a tu padre que a tu madre. Pero ahora que dices madre, no está, por así decirlo, no digo que no esté contigo, ojo. Ha venido muy suavemente, muy discretamente ella. Es que ella era muy discreta. Estaba ahí y el tema que me ha impactado, ha venido tu padre como, aquí soy el guapo del mundo, fiesta. Mi hija. Mira, fiesta. Y tu madre ahí. Sí. ¿Se puede, por favor? Sí, es ¿Hola? que eran así ¿Sí? más o menos. ¿No? Bueno, pues luego ya sí eso vengo. Digo, ¿pero qué te vas? Y otro, venga, mi foto, venga, soy guapísimo. A ver si viene a tu madre, porque me ha impactado que no suelen llamar a la puerta, por así decirlo, pero es como que soy súper discreta. Sí. Además era como muy menudita y muy discretita de, ay, disculpe. Sí, educada y un poco vergonzosa, sí. A ver si la estoy llamando, pero a ver si se me resiste. Vale, ya está. Bien, tema de tu madre, tienes ahí en la cabeza con tu madre que no te portaste lo suficientemente bien y no hiciste lo justo necesario. Sí. Me dice que te quites eso de la maldita cabeza porque si no vas a estar R que R con tus cosas y no vas a avanzar y eso es lo que tienes que hacer. Así que eso, fuera. Así ya se ha quitado la discreción. Bien, si tienes personalidad de discreta y me ha dicho ese mensaje de mala hostia, es que lo llevas arrastrando mucho tiempo, bonita. Lo tienes aquí. Desde que se enfermó, estuvo tan enferma que yo ya la cuidaba, pero también deseaba que se fuera. Y eso es lo que me hace sentir. No. El tema de la culpabilidad de que vete, no. Dices que yo quería irme, pero los médicos no me dejaban. Exacto, la tuvieron aquí. Dice, no es que no. Dice, yo me quería ir, pero el tema es que ellos no les tienen mucho aprecio, por cierto. La Y pincharon mucho a última hora, dijeron que parecía poco. no tanto como deberían. De hecho, me marca como que al final me trataron como un perro. Uy. No porque no la dejemos, pero bueno. Sí. El tema de los pinchazos, me dice 5 y me dieron 1. Y yo, ¿cómo? No entiendo este mensaje. Es decir, como que de los 5 pinchazos que me tenían que haber dado, solo me dieron 1 para que yo me calmara. Oh. Así que tampoco fue tan buen trato como lo tenéis pensado en la familia. Vale. Y, a ver, no te digo esto para una querella y tal, Pascual, porque es perder el tiempo. El tema es para que te quites tú de la cabeza eso que tienes ahora mismo. Vale. ¿Te ha quedado clarito? ¿Vale? Bien. Pues nada. Juana, a ti. Ay, mi cabeza. A ver, ¿quién quiere un mensaje? Así ya no voy. ¿Por aquí nadie? ¿Nadie? ¿Nadie? La de rojo. ¿Quieres subir? Rojo, que te la cojo. Pero con micrófono. Aquí se ve bien. Hola, sí. Vale, ¿nombre? Bárbara. Cuéntame. 1, 2 a 5 y vocales, por favor.
1, 2, 3, 4, 5. ¿Vocales? A, E, I, O, U. ¿Qué tienes tú con Italia, tía? ¿Qué pasa con Italia, tío? Me estoy por todos lados. No lo sé. No lo sé, estoy investigando. Pues es que... no sé. Sicilia me sigue por todos lados. No sé por qué. Eso iba a decirte, iba a decir una isla. No la bota, sino una cosa de Italia. De hecho, iba a poner esto. Bueno, tú entiendes. No la bota. O sea, la bota de Italia es así. O sea, no esto, sino la movida de la ya está. Te digo, porque tú Italia, chica, no sé qué pintas en España. ¿Vale? ¿Qué te pasó en 2014? Que hasta 2016 no te medio recuperaste. Ajá. Bueno, empecé una relación de pareja. Para mí la primera vez que me enamoré de verdad. Pues vaya cagada. Gracias. A ver. Para mí fue el amor verdadero, para mí. Sí, sí. Yo digo que no. Pero que te hizo un poquito... rabia. Es un poco rabiosa. Sí. Y sí, me enfadé y me sentí traicionada, sí. Normal. Normal. Te digo esto porque llevas desde este añito... Nunca he visto esta palabra. Con un escudo siempre encima. ¡No me toques! Pareces, ¿cómo se llama esta...? Wonder Woman. Esa, la Wonder Woman. No te pases tanto, tía. Vale, a ver, que sí, que fue un poquito hijo de P, un poquito impresora, como digo yo. ¿Vale? Pero... ¿no te da la sensación de que ya conoces a alguien y te está dando miedo empezar algo? Sí. Bueno, hace poco que empezó la relación, sí. Pues ya que soy bueno, ¿eh? Sí. Tranquila, tranquila, no soy yo, ¿eh? Bueno, sí, soy yo. Yo soy como el padre, soy guapísimo, ¿has visto? Bueno, bien, échale fuego aquí, tía. Échale, ¿Aquí? en la relación. La de ahora. La de ahora, de hace nada. Porque te va a venir muy bien, porque va a despertar cositas que de aquí te hicieron... Le vas a hacer una por allí, otra por allá. Te vas a quitar por fin este puto escudo. Sí. Pero déjatelo un poquito a la mitad, ¿vale? ¿Y eso por qué? Porque si no, no serías tú. Porque tú naciste con un medio escudo. No con un escudo entero. Ni con este, con esta personita, ni con esta, creaste el escudo entero. Es ahora, no sé por qué me sale en inglés, No. ahorita, te va a venir muy bien porque vas a crear tu escudo entero, tu naranja entera. Ajá. Vale. ¿Y hasta aquí puedo leer? Muchas gracias.